Bueno, pues me sabe raro, casi transhumanista, quitarse una mascarilla para hablar en un interior, pero bueno, lo voy a hacer porque hay que volver a acostumbrarse a todo esto. Lo del micrófono en sí lo voy a intentar llevar de la mejor manera posible, porque no suelo hablar con micrófono, pero bueno. No. Entonces, bueno, yo hoy os quería presentar como la mesa sobre transhumanismo un poco a un filósofo, más bien un historiador, pero que también es antropólogo, también es filósofo, que se llama Harari. Pero ¿por qué hablar de transhumanismo y por qué hablar de Harari en una mesa dentro de un ciclo de filosofía y medicina, ¿no? Bueno, básicamente porque el transhumanismo, digamos que aunque es una posición un poco filosófica teórica, no tanto de la práctica médica, es un poco una visión sobre la superación del ser humano dentro de su mortalidad hacia una inmortalidad, ¿no? Bueno, dentro del programa AIDOS de la Sociedad de Filosofía, quiero recordar que hay un vídeo muy interesante de Antonio Dieguez, que es el especialista en España sobre transhumanismo, que explica un poco lo que es el transhumanismo en dos líneas, y es lo que yo voy a decir aquí para introducir a Harari, ¿vale? Entonces, el transhumanismo sería, por un lado, bueno, digamos que es la corriente que defiende que las nuevas tecnologías pueden servir para mejorar al ser humano, mejorarlo a un nivel físico, a un nivel emocional, moral, en fin. Y esto tiene dos vertientes, ¿no? Tendría la vertiente, digamos, de intentar volcar lo que sería la mente humana en una inteligencia artificial, como por ejemplo sería el clásico robot que puede actuar como un ser humano, sentir como un ser humano, pensar como un ser humano, emocionarse como un ser humano. Y luego la vertiente que sería más como realista, digámoslo así, que sería como la vertiente que se ha iniciado ya, que es manipular, digamos, el cuerpo humano, introduciéndole cosas de máquina, ¿no? Pueden ser partes de máquinas, partes de otros seres, o incluso la manipulación genética para conseguir el mejoramiento de la especie humana, ¿no? Con el fin de incluso alcanzar la inmortalidad. Y un poco la línea de Harari va en este sentido y quizás, aunque plantea el transhumanismo, supera o critica el transhumanismo, ¿no? Entonces yo voy a presentar un poco lo que es la filosofía de un historiador, que es Harari, ¿no? Harari es un historiador actual y tiene dos libros que han llamado mucho la atención al público. Uno es un bestseller, que es Homo Sapiens, y otro es Homo Deus, que es la continuación de Homo Sapiens. Uno plantea la historia del ser humano desde el nacimiento, digamos, desde el primer homínido que nos hizo, que es el Homo Sapiens, hasta la actualidad. Y el segundo libro, Homo Deus, plantea cómo va a ser, es una ciencia ficción filosófica, digamos, él pretende que sea argumentada en su historia, ¿no? En la historia humana, que es cómo va a ser la historia del futuro del ser humano. Un poco es lo que os voy a contar aquí hoy. Y un poco reflexionar la crítica que hace Harari al transhumanismo, ¿no? O a ese mejoramiento de la especie humana para conseguir la inmortalidad. Bueno, el Homo sapiens empezó, dijo Harari, hace unos 300.000 años, en una parte de África Oriental, de tal manera que bueno, pues estos seres homínidos fueron hacia Europa y se encontraron con los neandertales. ¿Qué hicieron con ellos? No lo sabemos. No sabemos si los aniquilaron, no sabemos si los asimilaron culturalmente, pero lo que sí sabemos es que neandertales ya no quedan y somos una evolución del Homo sapiens. Muchos de nosotros, no sé si yo, pero algunos tenemos genes de neandertal, con lo cual sí que se sabe que hubo una mezcla fisiológica entre los dos tipos de homínidos. El caso es que el Homo sapiens fue el que triunfó, ¿no? Triunfó por dos cosas. Una, porque, digamos, según plantea Harari, tenía esa necesidad de expandirse, el Homo sapiens, y dos, tenía la capacidad cognitiva para hacerlo. Es decir, pudo hacerlo porque desarrolló un lenguaje de comunicación que le permitía cooperar de manera flexible, ¿no? Eso quiere decir que da igual el medio en el que viva el Homo sapiens, que se va a adaptar a él. El Homo sapiens ha logrado vivir en el Polo Norte o en el desierto del Sáhara, independientemente de su fisiología, ¿verdad? Entonces,
Pues este Homo sapiens se expandió y hubo un momento en que tuvo que crear, para poder sobrevivir, Harari tuvo que crear una serie de invenciones. Bueno, la primera invención fue la agricultura, que le permitió poder tener más alimento, ¿no? Y ese alimento le servía para crecer demográficamente, que es una de las inquietudes del Homo sapiens, y para expandirse más y más. Entonces, ese Homo sapiens que cultivó, tuvo excedente, y el excedente hizo que, tú me cortas también, ¿no? El excedente hizo que surgiera por primera vez otro invento, que es la economía, ¿no? Me sobran tomates, te sobran pepinos, pues te cambio un pepino con un tomate, ¿no? Y así empezamos a tener la primera economía. Luego resulta que esa economía pues, parecía un poco insuficiente, porque a lo mejor a mí me interesan tus pepinos, pero a ti no te interesan mis tomates, ¿y qué hacemos? Y surge la invención de una cosa que se llama el dinero, que es ese valor intermedio que todo el mundo, al que todo el mundo se atrae, se ha atraído por él, y bueno, pues te sirve para que yo te pueda comprar pepinos y que tú me tengas que comprar tomates, ¿no? Bueno, sigue pasando la historia, y yo esto lo cuento para que veamos un poco su teoría sobre el futuro, que es lo interesante de Harari. Y llega un momento en que, claro, hay más alimento, hay intercambio, por lo tanto la población va creciendo, de Homo sapiens en el mundo, y llega un punto en que esa población, de tú a tú, es ingobernable, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues nada, nos inventamos la política, y con la política podemos empezar a gobernar sociedades de manera anónima, ¿no? Quiere decirse que, por ejemplo, tenemos una sociedad de 2.000 habitantes, que tampoco es muy grande para nuestro concepto de día, pero sí que en una sociedad de 2.000 habitantes a lo mejor no conozco a todos. Pero sí que, confiando en que existen unas leyes, existen unas instituciones, pues ya ellas pueden hacer la labor de que nosotros todos estemos bajo la misma normativa. Por lo tanto, yo me quedo tranquila porque este señor de aquí, que no lo conozco, ya va a poder estar bajo la misma legislación que yo, ¿no? Un juzgador al mismo. Nos inventamos las instituciones. Pero claro, para inventarse las instituciones hay que conseguir que la gente obedezca. Dice Harari. ¿Cómo hacer que la gente obedezca? Porque claro, en fin, aquí el ser humano tiende a querer hacer lo que quiere, ¿no? O lo que le apetece. Y digamos que hay dos formas de gobernar. Una es a través de del diálogo racional, como planteaban los ilustrados, que todavía no había llegado a este momento, y otra es la clásica forma de gobierno, ¿no? Establecer el miedo. ¿Por qué os va a obedecer alguien? Porque tiene miedo a algo, ¿no? Tiene miedo a un castigo, ¿verdad? Y ese castigo lo plantean las sociedades del Homo sapiens como un momento de la historia, como un castigo que además es muy potente porque es un castigo que tiene que ver con la otra vida. Es decir, todos sabemos el miedo a la oscuridad, ¿no? Lo tenemos todos de pequeños y de mayores. Yo todavía estoy en mi casa oscura y tengo miedo. ¿Por qué? Porque no veo lo que hay. Bueno, pues si yo tengo miedo a qué va a pasar en otra vida conmigo, es una oscuridad totalmente incierta. Nadie la ha visto, pero todo el mundo habla de ella. Puedo ser castigado por un dios en otra vida, a un castigo, bueno, absolutamente terrible. Por ejemplo, ser echado a un infierno lleno de fuego y cosas así. Entonces se van generando los discursos de dice Harari, de las grandes religiones, ¿no? Las religiones que tienen su punto fuerte moral. Y entonces, en base a la religión, pues consiguen que la gente obedezca. Pero hay un momento en la historia en que el Homo sapiens va investigando, va surgiendo una cosa que se llama la ciencia, poco a poco cada vez más, y el discurso de la religión, como unida a la política, va decayendo, digamos. La religión no es que deje de existir, pero va quedando en un segundo plano. Y la ciencia se va convirtiendo, digamos, en la nueva religión. De hecho, la semana pasada en el IES Florida Blanca tuvimos la suerte de tener a Salvador Cañola de ponente hablándonos de la biopolítica, es decir, cómo la política se gestiona a través de la ciencia médica, ¿no? El discurso de la higiene, el discurso de la salud, el discurso de buscar la vida eterna, no morir, por favor, no queremos morir. Eso es lo único que antes queríamos morir sin ir a un infierno. Ahora lo que queremos es vivir eternamente, ¿no? Entonces ya empieza, dice Harari, en el ser humano
ímpetu, estamos hablando del siglo XVI y XVII con la revolución científica, de querer vivir eternamente, ¿verdad? Pero claro, todavía no estaba suficientemente desarrollada la ciencia como para eso. Hay un momento en el que en el siglo XIX y con la industrialización, pues además se une el hecho de que se desarrolla mucho más la economía capitalista. Quiero decir, el capitalismo no surgió con la invención del dinero y de la economía. Pero claro, cuando hay tanto excedente, pues ya la cosa se desarrolla mucho más. Y al desarrollarse mucho más, pues se convierte en algo que forma parte de nuestra vida diaria. Nuestra vida diaria está implicada con la forma capitalista de vivir, dice Harari. Entonces, esta forma capitalista, además, con la expansión de Europa por el resto del mundo, pues supone que se expande, ¿no? El Homo sapiens se expande, pero se expande su forma de vivir de forma capitalista y su añoranza de tener una vida eterna, ¿no? De no morir, de vivir con salud, de vivir luchando contra todo viento y marea, ¿no? Y llegamos al siglo XX y XXI, que es donde estamos ahora. Bueno, ¿qué será de nosotros en el futuro? Pues en el futuro se plantea Harari que el Homo sapiens va a, digamos, a dejar de ser Homo sapiens y a evolucionar a lo que llama el Homo Deus, ¿no? Que sería como Deus, el Dios. ¿Dios por qué? Porque va a ser el desafío suyo de los próximos siglos. Según Harari, 100, 200 años, en 100, 200 años el ser humano habrá conseguido descifrar esa serie de mecanismos que están dentro del cuerpo y que permiten luchar contra el envejecimiento y contra la mortalidad. ¿Por qué? Porque los grandes problemas que tiene el ser humano o que ha tenido en su historia, eran tres. Las guerras, que a día de hoy, digamos, según Harari, están medio superadas, porque en la historia del Homo sapiens la guerra era algo habitual y la paz era algo excepcional. Hoy día sucede al revés. El hambre en el mundo, a pesar de la desigualdad de recursos, bueno, a día de hoy, según Harari, hay más gente en el mundo que muere de exceso de comer, obesidad, diabetes, hipertensión, que de hambre. Y el tercer problema que tenía el ser humano en su historia, el Homo sapiens, era las pandemias, ¿no? La peste, ¿no? Los coronavirus, no sé, la gripe. Y entonces a día de hoy pues ha conseguido el ser humano, a través de la vacuna, la medicina, pues reducir muchísimo la mortalidad por ese tipo de enfermedades masivas, ¿no? Con lo cual los tres grandes problemas de la historia del Homo sapiens han desaparecido. ¿Y cuáles son los problemas del Homo sapiens en el futuro, antes de que surja el Homo Deus? Pues eso, la lucha por la vida eterna, porque claro, a día de hoy, para las sociedades actuales es un problema tanto la vejez, bueno, especialmente la vejez, no tanto la muerte, porque cuando uno muere pues ya deja de cobrar pensión, ¿no? Entonces a nivel político y económico no es un problema. Puede ser un problema a nivel sentimental, pero a nivel político y económico no lo es. Pero el envejecimiento de la población sí que es un problema. Entonces, dice Harari que el Homo sapiens en su historia siempre a los problemas que se ha enfrentado ha encontrado una solución, por tanto a la mortalidad o al envejecimiento de la población ha encontrado una solución. Y no hay más que ver que a día de hoy ya se pueden manipular ciertos genes y se puede conseguir ciertas cosas, ya ahí entraría el discurso de la bioética, ¿no? O de qué es estar vivo, ¿no? Como dijo ayer nuestro compañero David. Pero digamos que conseguiríamos manipular tejidos para evitar el envejecimiento y que una persona pues no tenga que jubilarse a los 65 y morir a los 98 y por tanto estar 30 años de su vida cobrando una pensión, que es un problema actual, ¿verdad? Entonces él dice que el ser humano lo superará haciendo que la vejez no exista y bueno, pues la gente pueda vivir más tiempo y trabajar más tiempo, producir más. Luego, otro problema actual es la felicidad o la infelicidad de las sociedades. Las sociedades occidentales tienen una enfermedad muy grande, que es la tristeza, la depresión, y eso puede ser superado, según Harari, a través del desciframiento de la bioquímica humana, de manera que se podrá en el futuro poner fármacos a las personas que están depresivas
o tristes para que sean felices y todos seamos felices. Y por último, otra cosa que quiere superar el ser humano es su carácter mortal, ¿no? Es convertirse en un dios, ¿no? Ya superar el envejecimiento y convertirse en un dios. Pero esto generará, o sea, esto es transhumanismo, ¿no? Como os he dicho antes. Pero esto generará una serie de problemas que, según Harari, será una mayor desigualdad social o una jerarquía mucho más potente que la que existe hoy día entre las personas que conseguirán o tendrán recursos para acceder a la inmortalidad o al no envejecimiento y las personas que no tendrán los recursos para hacerlo, porque no habrá recursos para todos. ¿Y cuáles serán esas personas? Bueno, ya entrando más en materia, y ya acabo, porque ya Salva me ha dicho que me quedan 5 minutos, y yo acababa de empezar a hablar. Bueno, Se me escucha, ¿no? Yo pienso que sí. Más bien literaria, porque he pensado siempre que la filosofía es un saber dialéctico, que se puede demostrar, que se puede enseñar, pedagógico y que se puede escribir literario. Después de la magnífica aproximación que ha hecho a Harari, yo he querido hacer como una especie de, no sé, psicoanalista, una suerte de disolución del yo para presentarlos a todos. Una especie de miedo que creo yo que hay en esta sociedad, en el ser humano, que es el miedo a la muerte, ¿no? Y todo miedo, decía Lucrecio, que es miedo de la muerte. Y para eso yo creo que las dos voces más cercanas para desentrañar lo que es el ser humano han sido la voz de Sócrates y la voz de Cristo, ¿no? Entonces me he permitido traer el libro del maestro García Calvo para, en la traducción que él tiene, leeros dos fragmentos del Evangelio de San Mateo, que dice: si alguno quiere venir tras mí, niéguese a sí mismo y cargue con su cruz y que me siga, o sea que uno es dos, pues quien quisiere salvar, y dice en la traducción el maestro de Zamora, guardar, ahorrar su alma, ánima, vida, la perderá, más quien perdiere su alma por mí la encontrará. Y luego también en San Marcos dice: por mí el Evangelio la salvará, y con variantes poco elocuentes aparece en Lucas y en Juan. Pero en Lucas 17, 33, 37 vuelve a decir: quien quiera que procure salvar su alma, y está hablando de que uno es dos,
Y eso también nos lleva a un poema, por ejemplo, de Machado, donde dice: oh soledad, mi sola compañera, ¿no? Si un grano de pensar pudiera arder en el amante, no en el amor, sería la más honda verdad lo que se viera. Yo soy yo y mi soledad, o sea que en uno lucha la verdad y la realidad. Y esa realidad la ha descrito Lourdes Soriano, la compañera, perfectamente, con la visión de la economía, de la guerra, del miedo a la muerte y de la búsqueda desesperada de una inmortalidad, de una vida eterna que en realidad es una muerte eterna. Porque esa vida eterna de la que se habla es la muerte eterna. Vamos a un fragmento de Heráclito de hace 2500 años, que dice: los inmortales mortales, los mortales inmortales, viviendo estos la vida de aquellos. Otra vez se ve ahí cómo la vida es una de las formas de la muerte, y que igual que dijo ayer David Rodríguez, que no se sabe, no está bien claro cuando uno está muerto, quizás eso de la vida y de la muerte sea pensar que la vida, si es vida, no sea tener un cuerpo, ni estar en un cuerpo, sino quizás vivir un cuerpo, que es a donde os quiero llegar, hacer llegar a través del pensamiento de Heidegger. Y eso me recuerda a la primera vez que me planteé eso en el año 84, cuando iba en primero de carrera, que aquí tengo compañeros de aquella época, y vi la película Sueñan los androides con ovejas mecánicas, y vi al gran Rutger Hauer, que falleció hace poco, decir que somos como lágrimas en la lluvia, lo de la nada posibilitante que somos, y aparecer ahí un discurso donde aparece, en cierto sentido, la nihilidad del cristianismo, el desapego de la vida, y cómo el androide que se sacrifica sigue siendo profundamente humano. Porque lo que sí que os voy a decir es que las máquinas, que tengo aquí un pequeño texto, pienso yo, tienen memoria pero no recuerdan. Los animales tienen memoria pero no recuerdan, y no son capaces de atravesar diversos escenarios. Solo el hombre tiene memoria pero recuerda. O sea que vivir es recordar. Y recuerdo un trobo que yo escuchaba por mi pueblo que decía uno: la vida es lo que se pierde, la muerte es lo que se gana, la vida es cosa de ayer, la muerte es triste mañana. La creencia brutal en el futuro, la creencia en mi muerte futura, me hace creer que yo tenga que ser inmortal. Si creo en mi muerte y creo en la muerte futura, evidentemente porque tengo alma y no me considero una cosa ni tengo lenguaje con las otras cosas. Entonces ese miedo va a hacer que busque la vida eterna, que busque la muerte eterna. Y mientras hablamos, huye. Soy incapaz de volver de la eternidad al instante. No es la vida eterna lo que importa, decía Nietzsche, sino la eterna vivacidad del instante. Soy incapaz de habitar mi cuerpo. Creo que tengo un cuerpo que lo puedo hacer anoréxico, bulímico, lo puedo maltratar o, según yo, lo puedo mimar. Pero no experimento, ni siento, ni conozco, ni vivo mi cuerpo. De la vida nadie me responde. Otra vez desengaño del barroco, de Quevedo. No vivimos nuestra vida, sino la historia de nuestras propias vidas. Creamos un relato fabulado. Pero bueno, volvamos al Evangelio. Os lo digo, en aquella noche habrá dos en un solo lecho. Al uno se le tomará y al otro se le dejará. Habrá dos moliendo juntas en un mismo molino de mano. A la una se la tomará y a la otra se la dejará. Dos en el campo. A la una se la tomará y a la otra se la dejará. Parece claro que soy dos. Eso es, que significa que hay personas que pensamos, se piensa, pensamos todos, que nos podemos salvar o nos podemos perder. Y hay un pasaje aún que aparece también en el libro de Job, que es San Lucas, creo que aquí lo pone 36, 37, donde, aprovechando una especie de proverbio que había en Galilea, dice que donde está el águila está el cadáver. Ya se está refiriendo, que tú lo has dicho muy bien, al dinero. La guerra, el dinero es para comprar tiempo futuro. Está claro que se nos educa para apartarnos de lo sensitivo. Y no es más futuro que el de mi propia muerte, que por otro lado nadie la ve. Por otro lado, con la vía intervocálica nadie la ve. Y por otro lado, ese Homo sapiens, que tú lo has definido magníficamente, que me da no sé qué, porque la idea central de Harari sobre el transhumanismo es la idea de lo que es el ser humano. El ser humano es un mono pelón, un mono rabón, otra vez un poemilla de García Calvo, que ha ligado la dimensión con la duración y con cordón de seda. Al crear su creencia en el futuro, ha dejado a la muerte sola en un rincón. Y por eso, como hemos ocupado todo el planeta, hemos triunfado
Somos los dueños y señores de la naturaleza, que decía Descartes en el siglo XVII, cuando empiezan las dos industrias que dirigen el mundo, la de la farmacia y la de la guerra, y cuando empieza la creencia en el progreso, ¿no? En esa especie de justificación de que se puede racionalizar el sufrimiento y que al final todo habrá merecido la pena, de que todo está en el mañana y mañana y mañana, y ese mañana es un mañana eterno que nunca llega, y por otro lado tiene que tener un happy end, lo que decía el gran Rafael Sánchez Ferlosio de las fábulas de Walt Disney. Con lo cual aparece el miedo y aparece la esperanza. Quizás nuestra única solución, si somos cosas, es aceptar que somos una alegría sin esperanza. Y cuando no hay esperanza, no cabe el miedo, y a lo mejor podemos respirar, y a lo mejor podemos recordar, y a lo mejor podemos vivir la vida y no la historia de nuestra propia vida. Estoy haciendo una especie de psicoanálisis así barato, pero simplemente en esa suerte de disolución del yo, quiero hablar de cuando yo no es nadie y cuando pienso en lo común. Otro poema, en este caso, de Sánchez Mazza: llegarás por los carveros para llevarme a deshora, blanca y última señora de todos los caballeros, muerte señora inmortal. Llegarás por los carveros que se ven por la ventana, muerte señora lejana de todos los caballeros. Ahí queda ya. Entonces, hay un proverbio que dice, él pregunta, Señor, ¿y cuándo va a venir tu reino? Respondiéndole le dijeron, ¿dónde, Señor, y cuándo va a venir tu reino? El cual les dijo, y le dice en griego, en tosomá, donde está el águila está el cadáver, el cual les dijo, donde quiera que hubiere un cuerpo, acaso cadáver, como en el pasaje ese que os he dicho de Job traduce, allí se congregarán también las águilas. Y donde quería llegaros es que esa disolución del yo en dos, a ver si me aclaro que soy muy retórico, es que hay en mí dos, y en vosotros. Uno para el cual mi muerte, vamos a ver las propias palabras de García Calvo y luego ya entramos, que si queréis que entremos en la discusión luego, uno para quien mi muerte futura eterna, llamada también inmortalidad, es cumplimiento. Y la vida, la de ir viviendo, o sea, lo que no se sabe, lo que sería la auténtica vida que os he dicho antes, que la ratifica no que yo me llame Onofre Martínez o Pepito Pérez, sino el yo gramatical, cuando yo no es nadie, pues esa es la perdición. Y hay otro para quien el cumplirme o ganar mi realidad desde que tienes 4 o 5 años, tu niño o niña, a lo real, a la profesión que vas a tener, al dinero con el cual vas a edificar tu vida, esa es la auténtica realidad, pero eso no es la verdad. Eso es venderse por un futuro en el cual caemos todos en una especie de simulacro, porque morimos como verdad, eso sería un poco Baudrillard, el gran pensador francés, morir como realidad y existir como simulacro. Que sería una forma de ese ten con ten que hacemos con la realidad, porque no vivimos en una isla desierta, vivimos en la polis y tenemos que negociar los dos. La economía de los sentimientos, del alma, del cuerpo, y como dijo muy bien en la charla, Salvador, no es por dorar la píldora a los críos, ese control biopolítico de estate sano, el cuerpo ideal, y mantente fiel a los cánones, tostándote al sol, las panzas en las playas, a vivir tu pequeño placer para el día y tu pequeño placer para la noche. Puesto que ya no hay ningún relato que nos contente, tampoco los relatos que tú decías, ni un relato científico, filosófico, ni un relato, por así decirlo, religioso, ni un relato artístico. Vivimos en la pura intemperie, vivimos en un desierto. Ojo, ya hay de aquel que no alberga desierto. Y ese desierto hace 100 años justo, y murió en una pandemia, toquemos madera, el que dio Max Weber, en una conferencia que dio en los soviets de Múnich, que se llama La noche polar del mundo técnico, la definición acertada que da del vigía de Isaías, que él veía clarísimamente que el mundo sería Rusia y el americanismo. Él habla de Russland, en mi mar alemán, und die Amerikanismus, y ahora sería pues la estructura de los imperios, que ahora, tú lo has dicho también magníficamente, no son tales imperios, sino un dominio biopolítico que se convierte en un dominio psicopolítico, que es la digitalización. Y para eso he traído, en mi desorden,
el artículo de Santiago Alba Rico de antes de ayer, y una pequeña cosa que siempre me he planteado, esto se podría titular Mirar viendo. Nunca hemos visto nuestras vísceras por dentro, el mirar oscuro hacia nosotros mismos. Podemos decir que nuestro perro ha cruzado la carretera, pero él no sabe que ha cruzado la carretera. Las máquinas recuerdan, vuelvo a repetir, pero, o sea, tienen memoria pero no recuerdan. Los animales también tienen memoria pero no recuerdan. Solo nosotros tenemos capacidad, como decía Aristóteles, para, alzando los ojos hacia arriba, dar sentido a esa memoria, que la convertimos en ordenación de nuestra realidad empírica. Fragmento 1080b de la Metafísica, que dice: todos los que miran hacia arriba, pantes anthropoi, tu edinai, oregonta, interfisei, todos los que tienen por necesidad de mirar hacia arriba, poseen una aspiración a la lucidez o sabiduría. Pero vayamos a ver esto de por qué acaba esa esperanza que dice: así la esperanza en Dios de uno, de llegar a ser tan real como Dios lo es para el otro más bien que temor de Dios, un odio de lo sabido, y de mí siempre futura muerte, un huir de Dios. Para mi vida es no tener que ser lo que soy, que no haya Dios. Para mi alma no hay más vida que la muerte o la inmortalidad. En realidad tengo que morirme, claro, que es lo que tú decías, que no queremos morirnos ahora, puesto que tenemos que creer lo que nos dice el alma, pero de verdad nunca podré estar muerto. Y ahora vamos a ver lo que dice, porque esa película me hizo una especie de perspectiva de lo que sería el transhumanismo que tú has descrito magníficamente, pero hace 4 años leí un artículo del profesor Félix Duque del 43, que me parece un pensador de una brutalidad, discípulo de Heidegger terrible, porque en 6 líneas, a través de un texto de Heidegger dedicado a Chillida, que se llama Das Kunst und der Raum, el arte y el espacio, dice lo siguiente: de modo que en el universo ciborgológico, la melancolía de Roy Batty, del fallecido el gran actor Rutger Hauer, el estar a la muerte, el Sein zum Tode, que glosó nuestro Machado. Machado veía en los milicianos republicanos la personificación en el año 36 de esa especie de asunción trágica del melodramático Heidegger, según decía Ortega, de que somos seres para la muerte, que la muerte es la posibilidad de la imposibilidad de la existencia y por tanto la posibilidad es más alta que la realidad. Y eso que entiende Heidegger por posibilidad es lo que yo entiendo por vivir el cuerpo. O quiero intentar explicaros que no sé si estaré muy claro. Entonces, perfecto. Entonces, de modo que en el universo cibergológico, precisamente allí donde crece el peligro, eso sabéis que son unos versos que hizo, una interpretación que hace Heidegger, que dice que donde crece el peligro, sin retende out, está también lo salvador. Y ese salvador es la época, muertos los dioses, de lo que vosotros habéis apuntado en estas magníficas conferencias, el mundo de los titanes. En realidad estamos en la época de los titanes. Un viejo alemán de 100 años, Jungel, recibe a la gente y se pone a leer allí, sin gafas, no como yo que necesito ya las gafas, y se pone a leer los versos de Herderling y habla de los titanes venideros. Y le dije a Franco Volpi y a Antonio Noli que el siglo XXI es el siglo de Nietzsche. No es que sea la noche polar del mundo técnico, sino que en el mundo donde la gente va a poder vivir en el cuerpo de lo que le manden los técnicos. Según él, había habido 3 figuras esenciales en la historia de la humanidad. Él fue soldado, combatió en las 2 guerras mundiales, la figura del soldado, del trabajador, el emboscado, que según él no es el médico, sino el enfermo, no es el maestro, sino el discípulo, quienes son soberanos dispensadores de salud, vida y conocimiento. El hombre se haya unido a manantiales inextricables y solo se haya perdido cuando pierde el acceso a esos límites. O sea que no va a ser el médico, no va a ser el maestro, el discípulo, sino que va a ser uno el que se va a emboscar. En alemán es meterse en el bosque y a través de la figura del bosque, es una metáfora, claro, vencer el desierto. Va a tener que recogerse en sí mismo. Entonces, para ver si, porque me ha dicho el amigo Salvador que me quedan 5 minutos y apenas he empezado, donde crece el peligro bien puede brotar lo salvífico.
en un sentido bien distinto, por ejemplo, al unum de San Juan. Ese San Juan que habla de un unum que va a llegar, a saber, como conciencia de la propia nihilidad, es decir, de la nada que somos, y en definitiva, de la inalienable corporalidad del hombre. Una vez le dijeron a Heidegger, al cumplir los 80 años, que hablara ante un grupo de psiquiatras. Y entonces él dijo que tenía claro lo que era su ontología. Somos cosas, ser ahí, cosas arrojadas al mundo, y estamos en el mundo. Y entonces dice, el hombre ni tiene un cuerpo, ni es cuerpo, Körper en alemán, sino que él vive su cuerpo vivo, eso se llama en alemán Leib, Sein, Leib, o sea, vive su cuerpo desde dentro, es un complemento directo, no vive en su cuerpo, sino que vive, siente y experimenta su propio cuerpo. Y así es como se compromete en lo abierto del espacio. ¿Qué significa eso? Y al comprometerse de este modo, pues ya puede morar y vivir de antemano en relación con los otros seres humanos. Entonces, a mí se me ha ocurrido decir que desde que nacemos hasta que morimos, tenemos algo que camina con nosotros, que era lo que había escrito, solo que ahora nos damos cuenta que no está a nuestra espalda, sino que está en nosotros, dentro de nosotros, que era el cadáver ese que llevamos y que se escamotea en la metafísica occidental, lo dice Cioran. Y entonces, desde que nacemos, tenemos dos cuerpos, el vivo y el muerto. Los millones de células que a cada instante mueren para ser repuestas por otras tantas nacientes dan fe de ello. Nadie siente mayor empatía por nosotros que el muerto que llevamos dentro. Y eso era lo que os quería decir. Que ese muerto que llevamos dentro es un muerto muy vivo, como en la canción de Pérez. Porque ese muerto a lo mejor no está tan muerto y el que está vivo sí que se va perdiendo porque se ha vendido al dinero. En el poema de Sánchez Ferlosio, Carabelas de Colón, todavía estáis a tiempo, antes que el día os coja, virad en redondo presto, que vas a quedar con un mundo que no deberéis ni verlo. Hay montes de cartón piedra, ríos calientes de sebo, arañas de 20 codos, sierpes que vomitan fuego. Al avanzar a la muerte, allí le llaman progreso. Se juntan para estar solos, se mueven para estar quietos. O sea que el monopelón se ha creído el rey de todo. Y a lo mejor tenemos que rebajar los humos y ser, como decía Heraclito, soberbios por exceso de humildad. Yo quería hacer un tema que no va a ser tan extenso, que voy a focalizarlo básicamente en lo que en mi opinión ha sido o es en los últimos años la serie que mejor ha ejemplificado el problema del transhumanismo. Y de hecho, lo que me resulta más interesante de esta serie es que creo que ha planteado nuevos temas de transhumanismo que al menos yo no conocía. Entonces, para ir rápido, esta serie surge en el año 2011 de mano de Charlie Brooker y Annabel Jones, aunque realmente Charlie Brooker es el creador de esta serie. Para empezar, digamos, por el pasado, ¿cuál es la influencia de esta serie? Que luego explicaré sus características que son importantes.
Charlie Brooker ha señalado que está muy influenciado por la serie La Dimensión Desconocida, que aquí en España no llegó a triunfar. Nosotros tuvimos algo parecido, que era Historias para no dormir, que era una serie de corte antológico. De corte antológico quiere decir que es una serie autoconclusiva, es decir, que cada capítulo termina y que no hay ninguna conexión entre los distintos episodios. Entonces, en España cuando llegó La Dimensión Desconocida, llegaron con uno, bueno, los que tengan este entre los 40 a lo mejor lo pueden recordar, con una serie de películas, con una película que contaban 3 capítulos, algunos de ellos dirigidos por directores como John Landis o Steven Spielberg. Entonces, esta influencia está muy marcada en la serie de Black Mirror. Black Mirror comienza su andadura en el canal 4 de la BBC en el 2011, y la estructura de las series británicas es un poco diferente a la estadounidense porque son mucho más cortas. Se hicieron 3 temporadas, que eran las 2 primeras de 3 capítulos, y una tercera que era un especial de Navidad. Y luego ya posteriormente, que fue el momento que se popularizó la serie, yo quiero soltar el rollo de yo la conocía antes de que se hiciera famosa, que cuando la compró Netflix, que evidentemente ya ahí se popularizó. Y cuando se popularizó es que en Estados Unidos, y incluso aquí en España no he llegado a oír, ya se está empezando a utilizar, esto parece Black Mirror. ¿Y a qué se refiere con Black Mirror? Cuando crea las entrevistas que he estado viendo de Charlie Brooker, que además es un tío, un cachondo, es un presentador de televisión, es un cómico, de hecho tenía una serie que les recomiendo, que si no han visto, que es Dead Set, que es en el cual es un gran hermano, que hay un apocalipsis zombies alrededor, o sea que es un hombre que le gusta provocar, y de hecho si han visto la serie en el primer capítulo, no voy a hacer spoiler por cierto, en el primer capítulo sino de la primera temporada se ve la clara provocación que tiene, ¿de acuerdo? Y algunos la acusaron de ser demasiado fantasiosa, aunque luego con una cosa que de un primer ministro que no voy a mencionar, se vio que no era tan fantasiosa. Entonces, ¿de qué va la serie? Porque si la serie son capítulos autoconclusivos, ¿cuál es la temática? La temática es la ciencia ficción y desde una perspectiva distópica. Es decir, aquí, yo no sé si vamos a ser los 3 muy pesimistas, pero en la perspectiva de Charlie Brooker es muy triste. Y de hecho la serie, pues le animo a todos para que la vean, es una serie que a veces tiene algunos capítulos que son muy duros de ver. Te provocan, te generan una sensación en ocasiones bastante difícil. Yo que he estado revisando la serie, ha habido capítulos que la segunda vez volver a verlos, aunque algunos lo he visto varias veces, es que cuesta verlos. Entonces, en esta perspectiva distópica que plantea Charlie Brooker, siempre es el mismo tema. Son 3 perspectivas. ¿Qué pasa con nuestra relación con los medios electrónicos? ¿De acuerdo? ¿Qué pasa con la relación con las tecnologías? ¿Qué pasaría hacia el juego del what if? ¿Qué pasaría si apareciese un nuevo aparato, un nuevo invento, un nuevo dispositivo? ¿Y cómo nos cambiaría? Y quiero que estén atentos al término de relación, porque lo que yo quiero ver en la serie de Black Mirror, y esta es una hermenéutica particular mía, es que él no habla de un uso. No es que yo esté usando el móvil, no es que yo esté usando el ordenador, es que tengo una relación con el móvil. Y en esa interacción que tengo con la máquina, es que la máquina me aporta cosas, me da cosas, me ofrece servicios, pero yo también le estoy dando a la máquina. Yo me tecnifico. Pero hubo un momento determinado que Apple intentó que la forma que tiene este móvil fuese una forma homologada y propia y guardar los derechos de esta forma. Y Steve Jobs estuvo muy acertado al hacer esta forma porque esta forma es redondeada, no es cuadrada. Y normalmente en la máquina la forma debería de ser más bien cuadrada. Y esto es humanizar la máquina. Y en mi relación con la máquina, yo también en un cierto sentido me tecnifico, me cambio, me da un servicio, pero yo pago un precio, que eso ya se lo diré al final de la historia. Entonces, siempre es la misma idea. Aparece cómo reaccionamos nosotros ante los elementos tecnológicos, cómo nos cambia, nos modifica y cómo eso puede cambiar nuestra forma de ser y deshumanizarnos en un cierto sentido. Entonces, las historias en ese sentido también juegan al elemento de la dimensión desconocida y también a la perspectiva de Roald Dahl, que también se ve influenciado por este autor, de cuentos cortos que siempre suelen tener un giro final y que siempre nos obligan a plantearnos cuál es la verdadera realidad. Entonces yo en los capítulos que he estado viendo y revisando los he dividido en 2 grupos principales, que esto ya es bastante relevante por mi parte. Y en esos 2 grupos principales serían cómo se ve la sociedad o cómo la sociedad se ve afectada, y la parte que a mí más me interesa, y si hay compañeros de secundaria, les diría que son capítulos que se pueden utilizar perfectamente en clase, y sobre todo algunos referidos con el tema de lo que yo mismo me interesa, que es el tema de la esencia humana. Y también sobre un mito de la neurociencia, es el hecho de si se puede copiar nuestro cerebro. Lo que han apuntado los compañeros con la búsqueda de la inmortalidad se plantea varias veces y en varios capítulos de Black Mirror. Entonces,
En los primeros, por ejemplo, ya he dicho que no voy a hacer ningún spoiler, en algunos de ellos vemos como, por ejemplo, la relación que tenemos los seres humanos con los hechos se ve mediatizado. Es la idea del espectáculo, ¿de acuerdo? La sociedad como espectáculo. Entonces, esta idea de sociedad como espectáculo es que mi interacción con la realidad que me rodea se ve mediatizada por los medios. Y entonces, en una situación, en uno de los capítulos donde ocurre un secuestro, todo el proceso y desarrollo del secuestro se ve modificado por la aparición de YouTube. Y esto, sobre todo, lo que me interesa a mí de Black Mirror es el hecho de ver cómo cierto tipo de cosas, cómo cierto tipo de discursos, con la aparición de las redes sociales, pueden modificarse. Y de hecho, plantearme unas hipótesis. Una que tenía hace poco es que yo me acuerdo cuando Miguel Bosé, en los años 80, voy a poner este ejemplo, que puede pasar como cualquier otro, fue uno de los grandes defensores en la lucha contra el SIDA. Sin embargo, ahora ha cambiado su perspectiva. Y uno de los planteamientos que me estaba haciendo era, si hubiera existido YouTube, si hubieran existido las redes sociales, si hubieran existido tantas posibilidades para poder dar la opinión, ¿Miguel Bosé lo hubiera defendido de la misma manera o no? ¿Habría cambiado su perspectiva se ha visto afectada por su acceso a las redes sociales? Las redes sociales, en cierto sentido, tal como aparecerían, por ejemplo, en este primer capítulo, nos pueden dar o generar una palestra y con esa palestra distanciarnos de lo que está sucediendo y darnos quizás el derecho o quizás el privilegio de situarnos como los emperadores romanos a la hora de juzgar. Entonces, a veces lo podemos ver en la crueldad de Twitter, lo podemos ver en la crueldad de ciertos comentarios y a veces un cierto sentido de esa deshumanización. A lo mejor en el cara a cara, teniendo a la persona, digo, físicamente delante, yo no interactúo de la misma manera que si tengo la pantalla delante. Entonces, y con este punto de la pantalla, quería poner un principio lo que es la presentación de Black Mirror, pero creo que no hace falta porque cuando pensamos en Black Mirror, solo tenemos que pensar en esto. Esto es Black Mirror. Entonces, ojo, que en una entrevista, que esto me encanta cuando se hacen las interpretaciones, sobre todo por parte de los filósofos, en una entrevista Charlie Brooker dice que sí, le puso de nombre Black Mirror porque este es el Black Mirror. Cuando yo apago el ordenador y veo esa pantalla, que está en oscuro y me veo reflejado en ello. Y en ella yo lo que me encuentro es el nuevo espejo de la madrastra de Blancanieves. Si recuerdan el cuento de la madrastra de Blancanieves, ella utilizaba un espejo no para pensar si era bella, sino para averiguar si era la más bella. Y ahora en un cierto sentido, a través de estas pantallas, yo puedo empezar a buscar si soy el más bello. Yo no, pero me refiero en el sentido de cómo nosotros precisamente buscamos esa idea del espectáculo. O como decían los Pet Shop Boys en una canción, que cada acción se convierte en una performance. Entonces, el punto quizás más interesante es en la idea de cómo el ser humano se ha deshumanizado en esta relación con la máquina. Y lo podemos ver en la primera temporada, con el primer capítulo y en el segundo capítulo, ¿de acuerdo? Por eso quiero mencionarlo muy por encima. Sobre todo en el de 15 millones de méritos, ¿de acuerdo? En el cual yo lo veo a Charlie Brooker, y lo voy a comparar, y aquí voy a soltar una barbaridad para algunos, pero le veo una capacidad predictiva similar a la de Julio Verne. Es decir, ha predicho, pero ahora mismo en la actualidad, una serie de elementos o de creaciones que ahora mismo realmente se están utilizando. Entonces, en esta idea de cómo cambia la sociedad a través del medio, quería recordar también un capítulo, el primero de la tercera temporada, donde la sociedad ya se ve juzgada únicamente por los likes de los móviles, en los cuales en una sociedad determinada resulta que yo en mi interacción con ustedes cojo, me cae bien esta persona, le doy like. Y eso me hace subir en mi estatus social. Lo que me quedé flipando es que China ya lo está haciendo. O sea, no está en su totalidad, pero es que imagínense la cosa. Yo voy por la calle, veo a una persona, me cae bien, le doy like. Entonces, si consigo un número de estrellas determinadas, yo qué sé, puede acceder a un avión en primera clase. O puede ir a comer al Rincón de Pepe. ¿Vale? O puede entrar en el Mercadona, o no puede entrar. Es decir, que a la gente se le puede... Ustedes imaginen cómo sería el cambio de nuestras relaciones sociales. Seríamos maravillosos todos con todos. Ahora, habría que plantearse cuál sería la veracidad de esa relación. Y cuando nosotros vemos, sobre todo, a los que tratamos con gente más joven que nosotros, la obsesión, auténtica obsesión que pueden tener en Instagram, la auténtica obsesión, Facebook no, porque me encantó una frase que me dijo el año pasado una alumna, que es Facebook de viejos. Entonces, envejecí 2 años cuando, no, 10 años cuando me lo dijo. Entonces, la cuestión es que esa búsqueda del crecimiento, del desarrollo, lo que han señalado también Nieves con la idea de que yo
ya mi valoración se vea mediada precisamente por la máquina, es uno de los elementos que quizás no más nos toquen de Black Mirror. Y respecto a la parte de la esencia, el mito de la neurociencia es, oiga, ¿puedo copiar a una persona con la información que hay en Internet? En el primer capítulo de la tercera temporada, perdón, la segunda temporada de Be Right Back, o sea, vuelvo enseguida, se plantea una situación. Quiero que imaginen esta situación. Con la información que hay de ustedes ahora mismo en su historial de Internet, ¿se podría hacer una copia de usted? A lo mejor las copias serían terribles, porque uno estaría buscando cosas que a lo mejor no querría reconocer que está buscando. Pero en este capítulo, y no hago spoiler, solamente, lo que en el principio, una persona pierde a un ser querido, y cuando pierde a este ser querido, resulta que hay una nueva tecnología, que por cierto ya la están trabajando, que me quedé también alucinando, que resulta que con la información que hay en Internet se crea una copia digital, ¿vale? Y este da muchísimo juego a los alumnos en clase. Porque si a ustedes les digo, ha muerto un familiar suyo, y todo el mundo hemos perdido a alguien, sabemos el dolor que eso produce. Si le dan la posibilidad de poder tener una conversación con una copia digital por WhatsApp con esa persona, ¿lo querrían? ¿Querrían poder tener una conversación con esa persona sabiendo el sufrimiento que implica la pérdida? Ahí el concepto de muerte se nos va. Pero totalmente, es decir, cuando la persona supuestamente se ha ido. En el especial de Navidad, que tuvo esto una cosa también muy de la televisión británica, hacer especiales de Navidad, resulta que en este capítulo hay un momento determinado que el ser humano es capaz de coger parte de su esencia, su memoria, vamos a llamar, e instalarla en un dispositivo. Y allí me surgió un tema de transhumanismo que yo no he visto en ninguna otra parte. Convertirte a tu propia esencia en tu propio esclavo. En un futuro donde hay unas casas, y también recuerdo una cosa, es lo que uno de Black Mirror, excepto en uno de los últimos capítulos de la quinta temporada, es un futuro cercano. No vemos coches voladores ni ropas extrañas, vemos el día a día, pero simplemente con un invento más. Pues la cuestión es, imagínense que se pueda sacar su esencia, como un clon digital suyo. Pues hay una empresa que lo que ofrece es coger ese clon digital, instalarlo en tu casa y que te controle la casa a tu gusto. Es decir, la persona, entre comillas, la copia digital cree que es el real y está esclavizado. O sea, que tú mismo saques una copia tuya para esclavizarla posteriormente. Claro, esa idea o ese concepto me dejó muy loco, pero sobre todo pensando, ¿sería yo capaz de hacer eso? Porque luego, pensando precisamente eso, ¿se pueden hacer copias digitales de mí? Si en un futuro, que esa es la idea de la nueva inmortalidad, si alguien puede hacer una copia de mi esencia, y esto aparece reflejado en varios capítulos, y en el que se llevó precisamente, hay dos precisamente que se llevaron el premio Emmy, que es el USS Callister y San Junípero. Y en estos dos capítulos, ahí se trata muy bien el tema de la esencia. Y el tema de la inmortalidad, en San Junípero, es el quizás en el que mejor se trata. Y ahí sí no puedo contar nada, porque sí quería poner. Pero, nuevamente es lo mismo. Yo puedo coger y crear un avatar personal mío y tener una interacción, digamos, en otro mundo virtual, y en ese sentido sigo siendo yo. Si yo muero, pero queda una copia digital mía en el ciberespacio, y esa copia digital mía en el ciberespacio es instaurada posteriormente en un cuerpo viable, soy yo, ¿de acuerdo? Con esto no hay que confundir el tema que muchas veces, que este es el problema de la ciencia ficción respecto a los genotipos y a los fenotipos, ¿de acuerdo? Entonces, en la parte referida a los genotipos podemos hacer una copia de nuestro cerebro, pero no podemos pasar los recuerdos. Ya para concluir, aunque como han dicho yo, entonces sigo hablando, es que lo bueno de Black Mirror es que de verdad, los que hayan visto lo saben, de cada capítulo que se puede hacer un debate interesantísimo. Yo quiero hablar de mi Black Mirror. Y yo pienso si ustedes tienen también estos Black Mirror. Cómo mi interacción con los medios tecnológicos me han cambiado. Hace poco me compré un coche y tiene asistente de aparcamiento. Pues yo creo ya que yo no sé aparcar sin el asistente de aparcamiento. Es decir, en mi interacción con la máquina me está dando facilidades para aparcar, que duda cabe, pero también es que me está dejando inútil. Yo antes nunca he tenido muy buen sentido de la orientación, pero oye, una facilidad para preguntar a todo el mundo, pasmosa. Pues ahora mismo yo ya es que necesito, es que me preguntan, ¿dónde voy? Mándame la localización. Ya no pregunto. Se calculaba que antiguamente, prácticamente, hace unos años, un taxista en Madrid era capaz de recordar miles de calles. Y ahora no recuerda prácticamente ninguna de las calles. Lo único que recuerda es, por Dios, que no me falle el Google Maps. Pero para mí, el cambio más importante que me está produciendo las nuevas tecnologías, ya hablo de mí y pienso en ustedes, es la percepción del tiempo.
¿Tienen WhatsApp? ¿Han visto lo nuevo que han añadido a WhatsApp? Acelerar los mensajes de audio. Eso me ha encantado. Es verdad que algunas personas cogen el mensaje de audio y se pueden empezar a contarte sus memorias y algunos abusan de esto, todos, ¿eh? Pero el tema de que yo a un ser humano, un amigo mío, mi pareja, me manda un mensaje y yo de repente lo convierta en Alvin y las ardillas, es decir, lo deshumanice. No le hago hablar a la velocidad de un humano normal, o al menos un humano que no tuviese helio. Le hago hablar a una velocidad que no a 1,5, a 2. Fíjense el cambio. TikTok es hijo de esta deshumanización. Es que ya llega un momento determinado que te ponen un vídeo de YouTube de 4 minutos y es que estás dándole para adelante en los primeros 30 segundos. Spotify, ahora mismo, canciones como el Star Wars to Heaven de Led Zeppelin, igual no funcionaría en Spotify, porque ya hay un algoritmo. Como la canción tiene una intro maravillosa, pues ahora mismo eso no se puede mantener. Entonces, ¿qué estamos obteniendo de la máquina? Muchísimo. No quiero que se vea una idea negativa, aunque es un poco difícil. Pero también estamos perdiendo bastante. Y yo, por último, para terminar, yo recuerdo que más o menos en los años 90 podía tener en mi cabeza unos 30 números de teléfono y sabérmelos. Ahora esto es una extensión de mi pensamiento, de mi memoria específicamente. Me obligo a recordar el teléfono de mi mujer, y el de mi madre, y el de mi hermano, 5 creo. Pero he perdido un poco esa capacidad, porque le doy el automático y tiene. Entonces, el problema de esta pantalla negra que me está señalando precisamente Burger es el hecho de que yo me interactúo con la máquina. Y como decían con respecto al abismo, igual que cuando miramos el abismo nos está mirando a nosotros, cuando miramos a la pantalla negra también nos está mirando a nosotros. Conocido como el médico. Cuando se habla de el médico, pues soy yo. Efectivamente hice la carrera de filosofía ya siendo médico en ejercicio en la urgencia extrahospitalaria y bueno, eso respondió a que fui un chico obediente. Yo cuando hice mi bachiller me gustó mucho la filosofía y cuando terminé mi bachiller hace ya pues muchas décadas, dije que a mí lo que me gustaba era estudiar filosofía. Y mi padre me dijo que la filosofía pues no llevaba a ningún sitio, que me pensara algo bastante útil como era hacer medicina. Y que si luego realmente me gustaba la filosofía,
estudiase filosofía. Efectivamente, por suerte, pude hacerle caso a mi padre y estudié medicina, trabajo de médico, y le hice caso y estudié la carrera de filosofía. Ahí fue donde dirigí la parte post carrera. Yo soy licenciado, era todavía licenciatura, por licenciatura a la parte de bioética. Y entonces, pues efectivamente, invertí 2 años en el máster de biogracia en Madrid, siguiendo con la tesis doctoral que bueno, leí en 2005 y la suerte de que en final de 2006, principio de 2007, pues gané una plaza de profesor asociado haciéndome cargo de la asignatura de bioética que he impartido en la Facultad de Filosofía y que también bueno, he impartido en la facultad entonces de Escuela de Enfermería. Esto viene a ser un dato biográfico para entender pues, el interés, casi la pasión por una disciplina con la que llevo trabajando pues ya prácticamente 20 años. Haré un spoiler rápido, es decir, la bioética es una disciplina, como el título dice, el nacimiento de una nueva disciplina. La disciplina nace en 1970. El vocablo bioética se utilizó anteriormente, pero la disciplina bioética nace en 1970. Voy a intentar argumentar por qué nace en 1970 y por qué la bioética no existió antes. Existe algo que desde el principio quiero separar y quiero establecer una distinción porque son dos cosas distintas. La ética médica es algo que existe desde que empieza la profesión médica, prácticamente hace 2400 años, siglo IV a.C. Existe el juramento hipocrático, Hipócrates se considera el primer médico, y ya establece unos criterios éticos de la profesión médica, que tienen como objetivo principal generar una confianza entre el ejercicio de la profesión y la sociedad. Es decir, el sitio natural en donde el profesional ejerce su trabajo. A ver si esto no funciona. Ah, sí, vale. Nace en 1970, como he dicho, y no nace sola, nace en un entorno de una sociedad que se complica por momentos a finales desde la mitad a finales del siglo XX, sale de los despachos. La ética estaba sobre todo vinculada a estudios de lenguaje, y a final, último tercio del siglo XX, aparecen una serie de problemas sociales de gran envergadura que llegan hasta nuestros días, que condicionan el que la ética salga de los despachos y se aplique al estudio de una serie de situaciones que demandan una respuesta vinculada, como la antigua ética médica, a la confianza de la sociedad, con una serie de cambios que se están produciendo en la economía, en la empresa, en torno al desarrollo o la situación de desajuste económico importante entre países del primer mundo y del tercer mundo, el problema medioambiental, los cambios que se están produciendo en las profesiones, la ética de la investigación, la ética del consumo, etc. Y una más de las éticas aplicadas es la bioética. Cuando uno accede a la información de los cambios que se producen aproximadamente desde mitad del siglo XX hasta nuestros días, en el ámbito de la biomedicina, pues se encuentra
con entradas o con una perspectiva, poliédrica, es decir, muchas caras, no solamente una cara. Porque se están produciendo cambios, de hecho se producen, muy importantes en lo que ha sido una tradición de 2500 años, en donde había una confianza absoluta en el médico. El médico tenía una autoridad absoluta, pues como él se compara a las monarquías absolutas, al absolutismo ilustrado, en donde todo para el pueblo pero sin el pueblo. Aquí era todo para el paciente pero sin que el paciente participe en la toma de decisiones. Esto ha sido una tradición que ha durado 2500 años y que empieza a hacer crisis a mitad del siglo XX o durante el siglo XX, y se incrementa de manera significativa a finales del siglo XX. Paralelamente y junto con eso, la demanda de autonomía de los pacientes, es decir, el paciente ya se considera un sujeto activo para tomar decisiones. A la vez se están introduciendo una gran cantidad de biotecnologías que están condicionando la necesidad de una respuesta ética ante la avalancha tecnológica. Ahora veremos cuáles. Y además, para completar este puzzle, se introducen también una serie de cambios que son nuevos, que no han existido a lo largo de la historia de la asistencia sanitaria, que tienen que ver con la extensión de la asistencia sanitaria de cobertura universal y gratuita, algo que es un hecho absolutamente nuevo en la historia de la humanidad. Entonces, la hipótesis de la propuesta para manejarse con todos estos acontecimientos y dar sentido a el objetivo, de qué va a tratar la bioética y por qué trata de eso, cómo nace la bioética y por qué nace la bioética, pues parto de esta propuesta. Una propuesta que tiene como tres patas, como tres anclajes. Primero, la doble e inseparable dimensión epistemológica e institucional. Es decir, la bioética nace a la vez y junto, de manera paralela, en las instituciones y con una producción documental por parte de los grupos institucionales, de manera que no se puede separar la dimensión epistemológica de la bioética y la dimensión institucional. Ahora, más adelante, lo veremos de manera evidente. Segundo, que es un acontecimiento que se produce en la sociedad occidental de final del siglo XX, ya digo, nace en 1970, sí que ponerle fecha. La bioética nace en 1970. Y este nacimiento se produce o está determinado por una serie de factores múltiples que unas veces se refuerzan y otras veces entran en conflicto. Este es un esquema que utilicé al principio cuando empecé a trabajar con el tema del nacimiento de la bioética y que resulta bastante gráfico. Hay 4 vectores históricos, que sería, en primer lugar, la crisis del paternalismo médico, segundo, la demanda de autonomía por parte de los pacientes, el tercero, el nacimiento y desarrollo de lo que se ha denominado la medicina del bienestar, en cuarto lugar, el riesgo y la responsabilidad ante esta avalancha de tecnologías biomédicas y luego un vector perpendicular que sería el de la constitución epistemológica e institucional, es decir, cómo se constituye la bioética. Se constituye porque existen unos vectores históricos determinantes y luego porque estos vectores están penetrados por una presencia institucional y una producción documental y una producción epistemológica que determinan el nacimiento de esta disciplina. Voy a ir haciendo un repaso rápido. Pondré la diapositiva, pero yo iré haciendo el comentario porque pretendo decir lo esencial de cada uno de los apartados. En primer lugar, la crisis del paternalismo médico y el nacimiento de la bioética. Bueno, esto es
un factor determinante porque, porque, como he dicho, la tradición de la relación entre la relación clínica, la relación entre médico y paciente, que es una forma de relación humana, ha sido una tradición paternalista en el sentido, como lo define el diccionario de Oxford. Dice literalmente: el principio y la práctica de la administración paternal, el gobierno como si fuera de un padre, la pretensión o el intento de cubrir las necesidades o de regular la vida de una nación o comunidad de la misma manera que un padre hace con sus hijos. Es decir, el paternalismo médico está basado en un principio ético que es un principio de beneficencia. Es decir, el médico ejerce su profesión, o la profesión del médico tiene sentido desde la perspectiva ética de la beneficencia. Desde el principio, lo que el médico pretende es hacer el bien al paciente. Y precisamente este principio ético de beneficencia es el principio que genera confianza. Desde que la profesión médica empieza su andadura en el siglo IV a.C., la confianza que genera el principio de beneficencia ha sido la base de la actuación médica. De hecho, aunque sea tirar piedras al propio tejado, la historia de la medicina está llena de actuaciones que no tenían ningún tipo de lo que hoy diríamos principio o base científica. Eran actuaciones tradicionales, actuaciones que no tenían ningún tipo de evidencia y que producían a veces más muertes más perjuicio que beneficio. A título de anécdota, el primer presidente de Estados Unidos, George Washington, murió por una sangría. El hombre tenía muchísima confianza, y todo el país tenía muchísima confianza en la profesión médica. La profesión médica no podía hacer otra cosa que el bien al primer presidente de los Estados Unidos, a George Washington, salvo que la sangría era una actuación que producía una consecuencia, un shock hipovolémico, pérdida de sangre, etc. Sin embargo, a pesar de que las personas morían como consecuencia de actuaciones médicas, seguía existiendo una confianza. Una confianza que estaba exenta, estaba por encima de la ley. Esto es importante tenerlo en cuenta. Hasta principios del siglo XX, ahora lo veremos, la actuación médica está por encima del bien y del mal. Es una actuación que no responde ante la legalidad. De hecho, aparece en la diapositiva, la relación médico-enfermo, relación clínica, ha estado dominada desde el siglo V a.C. hasta los años 70 por este modelo paternalista, este modelo de actuar por el bien del paciente, pero sin tener en cuenta cuál es el criterio del paciente. Una sentencia de los tratados hipocráticos de Hipócrates ilustra esto que estoy diciendo. Decía Hipócrates: haz todo esto, refiriéndose al trato con el paciente, haz todo esto con calma y orden, ocultando al enfermo durante tu actuación la mayoría de las cosas. Dale las órdenes oportunas con amabilidad y dulzura y distrae su atención. Repréndele a veces estricta y severamente, pero otras anímale con solicitud y habilidad, sin mostrarle nada de lo que va a pasar ni de su estado actual. Es decir, como se trata a un niño. El objetivo es el bien del paciente, pero en ningún caso se tiene en cuenta el criterio del bien del paciente. El derecho a esto es otra cita de Diagoracia, el derecho de los enfermos a ser informados y a decidir autónomamente sobre su propio cuerpo les ha venido impuesto a los médicos desde los tribunales de justicia, o también que la autonomía es un principio ajeno a la tradición médica que ha llegado a la medicina desde el ámbito judicial. La actuación médica ha estado por encima de la ley hasta hace muy poquito. Lo esencial del paternalismo es considerar al enfermo como su nombre latino,
una persona sin firmeza, infirmus. Y por tanto, al perder esa firmeza, era el médico el que tomaba las decisiones. Ese era el criterio, un criterio sencillo. Y siempre guiado por un principio de beneficencia. El principio moral de la actuación médica es el principio. Lo que justifica la actuación sanitaria es la beneficencia, hacer el bien del paciente. Es un principio moral que justifica la actuación y que además nos sigue justificando. Pero la tradición médica sigue siendo una tradición con un tic paternalista. Ahora vemos qué pasa con este paternalismo. Bien, el segundo apartado es cómo los pacientes empiezan a demandar ser sujetos activos en la toma de decisiones médicas. Supone el desarrollo de otro principio ético, bioético, que es el principio de autonomía. Este principio de autonomía se materializa en un documento que se llama consentimiento informado. Y este documento de consentimiento informado lo tenemos hoy día en cualquier hospital de nuestra región. Es decir, es algo que empieza a tomar cuerpo a principios del siglo XX y que a día de hoy es un derecho legalmente protegido. La situación por la cual ante cualquier actuación médica se requiere legalmente y éticamente que el paciente sea informado y que el paciente otorgue el consentimiento. Otorgue el consentimiento para cualquier tipo de actuación que se vaya a realizar sobre su propio cuerpo. Este consentimiento informado no afectó a la relación clínica hasta final del siglo XX. Y esta cita de Pablo Simón, que tiene un libro que se llama El consentimiento informado, pues es ilustrativa. La historia del consentimiento informado en Estados Unidos tiene un desarrollo fundamentalmente judicial. Y por eso los médicos norteamericanos han tardado en incluirlo como un comportamiento ético fundamental. Voy a pasar rápido la genealogía del desarrollo de sentencias judiciales americanas que han determinado el desarrollo del consentimiento informado. La más paradigmática fue esta, la de 1914, en una sentencia del juez Benjamín Cardoso, en la Corte de Apelaciones de Nueva York, que dice textualmente: todo ser humano de edad adulta y juicio sano tiene el derecho a determinar lo que debe hacerse con su propio cuerpo. Y un cirujano que realiza una investigación sin el consentimiento de su paciente comete una agresión por la que le pueden reclamar legalmente daños. Dense cuenta de la sentencia que hemos visto anteriormente de Hipócrates, siglo IV antes de Cristo, a la sentencia del juez Benjamín Cardoso. Todo ser humano tiene derecho a determinar lo que se hace con su propio cuerpo. Y un cirujano que realice una intervención sin el consentimiento de su paciente comete una agresión por la que le pueden reclamar legalmente daños. Hay un avance histórico en el Código de Nuremberg. Empieza a reconocerse lo que se denomina consentimiento voluntario, que aparece al final de la diapositiva, y luego sentencias judiciales como las que se van a ver en la diapositiva y que, bueno, paso porque el tiempo no permite quedarse detenidamente con esta sentencia. En el año 60, criterio de médico razonable para la información, persona razonable, bien. Finalmente, la autonomía del paciente viene a ser reconocida en una serie de documentos de la Convención Europea para la Salvaguarda de Derechos Humanos y Derechos Fundamentales, Declaración de Derechos Humanos. Es importante la generalización del lenguaje de los derechos civiles de los años 60, como son el movimiento de liberación de la mujer, el ecologista, el antimilitarista y la defensa del consumidor, en donde se puede incluir el movimiento de la defensa de los derechos de los pacientes. En el año 1973 se incluye la Carta del Enfermo, usuario del hospital, del Comité Hospitalario de la Comunidad Económica Europea,
en la Carta de Derechos de los Pacientes de la Asociación Americana de Hospitales y en Europa en el año 1970. Y finalmente, bueno, hacer una mención a que la ley española que reconoce la autonomía del paciente es la Ley 41/2002, ley básica reguladora de la autonomía del paciente vigente a día de hoy. Bien, el tercer apartado, el desarrollo de la medicina del bienestar. Después de la Segunda Guerra Mundial se produce una situación de separación de los dos bloques y en la Europa occidental se prima una economía que tiene como objetivo una inversión importante en el sector público. Esto pues parte de las ideas del economista John Maynard Keynes y la consecuencia va a ser el desarrollo de sistemas sanitarios públicos y de cobertura universal, que es una situación también novedosa a la que se asiste en la historia de la humanidad, dando lugar a una extensión de la asistencia sanitaria como anteriormente no se había producido. Esto es lo que se denomina la medicina del bienestar. Tiene bastante relación con la definición que dio la Organización Mundial de la Salud el 22 de julio de 1946, refiriéndose a la salud como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de enfermedades. Esta es la cara, digamos, la parte de la cara. Luego está también la parte de la cruz en este apartado. Este concepto tan extenso de la salud, sobre todo por parte de la OMS, bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de enfermedades, tiene una consecuencia, sobre todo en el ámbito europeo. El ámbito norteamericano, no he dicho nada del ámbito norteamericano, el ámbito norteamericano sigue siendo una sanidad privada, sigue siendo una sanidad de seguros privados y de ámbito privado. En Europa el desarrollo es completamente distinto. Pero una de las consecuencias de este concepto de salud de la OMS ha sido lo que se llama la medicalización de la sociedad, es decir, una salud identificada como nunca antes lo había estado con el bienestar, en un sentido mucho más amplio que la mera positividad contraria a la enfermedad. Es decir, el concepto es tan amplio que prácticamente todo cae dentro de lo que se considera salud. Hay unas citas relacionadas con este fenómeno que se denomina medicalización de la sociedad. Esta cita es una primera de Gracia. La medicina del bienestar ha medicalizado la vida humana de modo que ésta ha caído bajo el control de médicos y higienistas. Los médicos dictaminan lo que es bueno y lo que es malo y por tanto establecen los criterios por los que se rige la moral civil de nuestras sociedades. Mayor es la medicalización de la política hasta el punto de que la función principal del nuevo estado del bienestar es higiénica y sanitaria. Los documentos de la OMS son buena prueba de ello. Lidia Feito, otra profesora del ámbito de la bioética, dice que la medicina se convierte en un nuevo poder capaz de dictaminar lo normal, lo bueno y lo justo en diversos ámbitos, pues casi todos ellos, en una u otra perspectiva, pueden considerarse relacionados con la salud. En cuarto lugar está lo que he comentado en relación con las nuevas tecnologías. La bioética nace en una época marcada por un crecimiento exponencial de conocimientos y tecnologías. Y sobre todo lo imprevisible y las consecuencias de esta tecnología y la falta de una autoridad que garantice la bondad de ellas. Hay un listado, esto en el libro el libro está en internet y se puede descargar. La cascada de tecnologías que empiezan a introducirse pues desde la aparición del año 26 de la insulina, en el año 28 la introducción de la técnica de Papa Nicolau, que permite el diagnóstico del cáncer de útero, en el año 29 el primer cateterismo cardíaco, adelanto, en el año 45 la introducción de hemostasia nitrogenada como primer quimioterapéutico,
en el año 54 el primer trasplante de órganos, etcétera, etcétera. En el año 67 Barnard realiza el primer trasplante de corazón. Existe una cascada de acontecimientos que se produce en un periodo relativamente corto de tiempo. Claro, la pregunta que nos interesa especialmente en el ámbito de la bioética, en este último apartado, es: ¿todo lo técnicamente posible es moralmente aceptable? Es decir, todo lo que esta tecnología, la ristra de nuevas tecnologías, de posibles intervenciones biomédicas que son técnicamente posibles, son moralmente aceptables. Un ejemplo muy sencillo. Se introduce una tecnología que permite mantener a la persona cuando está clínicamente muerto, cuando está en situación de muerto cerebral, en una situación que es irreversible. Es decir, la persona ya no va a poder recuperarse. Pues se puede mantener un cuerpo respirando y un cuerpo con una serie de tecnologías que permitirían mantener a un sujeto, a una persona clínicamente muerta. Esto es técnicamente posible, pero es éticamente aceptable. Cualquier avance en relación con la biotecnología debe ser considerado a priori como positivo. ¿Quién decide sobre los riesgos que se asumen en relación con estas nuevas tecnologías biomédicas? ¿Existe una autoridad que garantice la bondad en estos temas? Bien, hemos visto, recordando al principio, los 4 vectores. Estos 4 vectores determinan un nacimiento de la bioética a nivel epistemológico institucional. Los 2 autores pioneros, por eso digo lo del 1970, son Potter y Hellegers, que coincidiendo aproximadamente en el año 70-71 publican los primeros artículos de referencia al ámbito de la bioética. Insisto, nace en 1970 porque anteriormente los problemas que acabo de señalar no existían. La cantidad de tecnologías que se introducen y que permiten una serie de situaciones, eso es novedoso, eso no existía anteriormente. La relación entre el médico y el paciente no cambia hasta el siglo XX. La demanda de autonomía y la obligación de consentimiento informado, eso no existe hasta final del siglo XX. La medicina del bienestar y la medicalización de la vida es un fenómeno que se produce en el último tercio, final del siglo XX. Por eso la bioética nace para dar respuesta a una serie de problemas que anteriormente no existían. La bioética no existe antes de 1970 porque los problemas de los que se hace cargo son problemas nuevos, son problemas que aparecen en esta última parte del siglo XX. Estos 2 autores, solamente hacer una referencia a que la perspectiva de Potter es una perspectiva holística, más compleja, vinculada a problemas de la vida, no solamente al ámbito clínico, mientras que la perspectiva de Hellegers es una perspectiva más dirigida a la relación clínica. Hellegers está vinculado a la familia Kennedy, creó el Instituto Kennedy, disponía de muchos más fondos y la perspectiva que se ha mantenido y que se ha consolidado en el ámbito de la bioética ha sido la de Hellegers, en el sentido de una bioética vinculada a la relación clínica. ¿Por qué hablo de la dimensión epistemológica e institucional? Aquí igual hay una serie de acontecimientos decisivos, pero lo voy a comentar de manera breve para que pueda haber un turno de preguntas. Voy a poner un ejemplo paradigmático. En 1974, el Congreso norteamericano decide que se cree una comisión que se da a denominar Comisión Nacional, que tiene como objetivo el determinar principios éticos que tienen que tenerse en cuenta a la hora de realizar investigaciones con seres humanos. ¿Por qué decide esto el Congreso? Pues decide porque hacía poco que se habían conocido las
atrocidades de los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, con los judíos, los médicos nazis en la Segunda Guerra Mundial, pero también se habían conocido casos en Estados Unidos. Hay un caso, el caso Tuskegee, que lo destapó el New York Times, que consistió en que se había iniciado un proceso de investigación de la sífilis en un condado fundamentalmente de negro, en Alabama, en el condado de Macon, se debe pronunciar, no pronuncio el... Bueno, pues habían en torno a 400 sujetos negros, todos, en los cuales en el año 32, 34 empieza la investigación de la sífilis y poco tiempo después la penicilina empieza a utilizarse para el tratamiento de enfermedades, entre ellas la sífilis. Pues estos sujetos de investigación se continuó el experimento sin aplicar la penicilina, para ver cuál era la evolución natural de la penicilina. Algo que era éticamente reprobable, puesto que eran sujetos que podían beneficiarse del antibiótico y no se beneficiaron, y el grupo de investigación se decidió que se continuase para conocer cuál era la evolución natural de la sífilis. Evidentemente esto impactó a la opinión pública norteamericana. Hay otro caso que también se hizo público, con grupos de niños deficientes a los que se inyectaban un extracto de heces para estudiar la evolución de la hepatitis. Entonces, al hacerse público y conocerse las atrocidades que se podían realizar con grupos de investigación, el Congreso norteamericano decide crear la Comisión Nacional para determinar los principios éticos que tienen que tenerse en cuenta cuando se realizan experimentos con seres humanos. Aquí se ve de manera evidente la perspectiva epistemológica e institucional. Esta primera es la institucional. El Congreso norteamericano creando una comisión de participación multidisciplinar. Hay políticos, filósofos, médicos, asociaciones de enfermos de distintos... una participación multidisciplinar que de manera participativa tienen como objetivo determinar principios éticos. El proceso de la Comisión Nacional dura 4 años, del 74 al 78, y en el 78 se emite un informe, el informe Belmont, que determina la existencia de 3 principios, que son, los hemos comentado aquí. El principio de autonomía, no se puede forzar a ningún paciente y tiene que conocer cuando un sujeto participa en un proceso de investigación. El principio de justicia, la distribución justa de recursos, y el principio de no maleficencia, que se añade posteriormente con la publicación por parte de Beecham y Childress de un libro que supone un punto de referencia en lo que se llama el principialismo biomédico. Este libro se llama Principios de Ética Biomédica. Hay una publicación en español de 1999 y en él se recogen los 4 principios básicos de la bioética. El libro lleva por título Principios de Ética Biomédica. Autonomía, justicia, no maleficencia y beneficencia, que son los 4 principios básicos recogidos por estos 2 autores. De manera que existe una producción, una creación institucional de un comité nacional, y existe una producción epistemológica, el documento del informe Belmont con los 3 principios, autonomía, justicia, beneficencia, y una publicación en un libro que
estos dos autores recogen los 3 principios del informe Belmont y publican, siendo un principio básico, una referencia epistemológica básica en el desarrollo de la bioética. El libro está publicado, se llama Principios de Ética Biomédica, y ha sido un punto básico de referencia para el desarrollo epistemológico de la bioética. Terminar solamente diciendo que el desarrollo institucional ha llegado, se ha extendido de manera que existen comités internacionales de bioética, existen comités nacionales. En España hay un comité nacional creado por la ley 14/2007, de 3 de julio, y existen comités de ámbito local. En nuestros hospitales públicos existe un comité de ética asistencial, en los de la región de Murcia me refiero. La extensión de la bioética ha sido y sigue siendo, en estos dos sentidos, del institucional, la presencia de estos comités que a su vez producen una serie de informes determinando esta segunda perspectiva de conocimiento o epistemológico de la bioética. Bien, yo lo voy a dejar aquí, prefiero que se pregunte porque la cantidad de información es muchísima y lo interesante pues, son las preguntas que el público aquí presente pueda hacer. Gracias por la atención. Mira que bien, no tengo ni que decir eso de si eso empiezo yo. Venga. Gracias, Diego, por tu charla, muy interesante. Yo quería también, recordar unas palabras de Hipócrates: el arte es largo, la vida es breve. Si no puedes hacer el bien, por lo menos no hagas daño. Entonces, siempre pensando en mi cabeza, una pregunta para ti. ¿Consideras o considerarías importante, necesario, qué tal, una asignatura en medicina, el médico y el enfermo? O relación, como tú decías, médico-paciente. Grandes médicos que hemos tenido en España, por el mundo entero: Gregorio Marañón, que estudié la Complutense, Laín Entralgo, grandes pensadores. ¿Qué te parece? No lo sé. ¿Cómo ves tú, como médico de urgencias, que nos ha recordado, perdóname tu nombre, ¿no? Juan Manuel. Yo detecto, hablando de máquinas y de transhumanismo, no sé si porque vine de una primera formación, a mí me fascinó también como tienen ya esas pinceladitas que no tienen nada que ver con lo que luego es la carrera en sí, pero no estaría de más, creo yo, unos toques en la Facultad de Medicina entre las asignaturas que tanta de libre configuración, antes de, ¿cómo se llamaba también?, optativas y todo eso, pues algo que condujera un pelín o pudiera abrir un poco la mente tan unidireccional de la mayoría de, al estudiar medicina, vienes de ciencias puras, no sé qué, ahora ya no sé cómo va todo esto, pero ¿has pensado alguna vez en la posibilidad de una asignatura, no sé, para también dar un paso en lo de hablas de bioética, muy importante, muy necesaria, siempre pensando de Aristóteles, el creador de la ética, la moral, la ética, no sé qué, pero es que yo pienso, yo soy una momia, como siempre digo, pero en la Facultad de Medicina tendría también que haber, pues un poquito, unas pinceladitas de humanización, no sé. Existe una asignatura de bioética en la carrera, es una María, porque como asignatura, sobre todo los que estamos cerca de lo que es la formación y los médicos de hoy en día, el médico de hoy en día accede a una carrera tremendamente competitiva, en donde ya en el bachiller es competitivo, para poder entrar durante la carrera es muy competitiva y está centrada básicamente en sacar un buen número en el MIR para poder escoger la especialidad que se quiere hacer. Existe una asignatura de bioética
la conozco en varias facultades. Probablemente esté en los planes de estudio como asignatura. Lo que tengo dudas es de si realmente los contenidos de la bioética realmente impregnan a los profesionales. Yo creo que la profesión médica sigue siendo muy paternalista. Difícilmente nos quitamos, me incluyo, difícilmente nos quitamos esa actuación que nos coloca por encima del paciente. Seguimos considerándolo como un infirmus, una persona sin firmeza, y nosotros los que tomamos las decisiones. Depende también de las especialidades. Hay especialidades en donde yo creo que están impregnándose mucho más del respeto a la decisión del paciente que en otras, depende de las especialidades. Pero como balance general creo que seguimos con un tic paternalista muy evidente. Y seguimos considerando que el enfermo es un infirmus, que es una persona sin firmeza, y nosotros estamos por encima para tomar decisiones en esas situaciones. Pues yo te quería agradecer en primer lugar la ponencia, y en segundo lugar pues tenía bastantes preguntas que me han surgido a lo largo de todo lo que se ha ido exponiendo, ¿no? En primer lugar, conectando con la primera ponencia, el lugar de la filosofía, por ejemplo, en las cuestiones relacionadas con la ética, ¿no? Porque has hecho una especie de listado de éticas aplicadas, y antes hablábamos de ese papel de la filosofía, ¿no? Y yo creo que ahí la filosofía se puede insertar muy bien, ¿no? En estas cuestiones relacionadas con problemas de médicos, de inteligencia artificial, tecnología, etcétera, etcétera. Entonces, puede que ahí, en primer lugar, te quería preguntar si cómo lo ves tú, si incluso la filosofía en esa vertiente ética cada vez puede tener una mayor conexión con la medicina, incluso, que yo creo que también es algo que se está desarrollando más, cada vez hay más profesionales a lo mejor que se interesan por eso. En segundo lugar, sobre todo a lo mejor el enfoque este paternalista, tú como médico, yo te quería preguntar sobre todo cómo lo ves en relación con la psiquiatría, que todos sabemos que es una institución que siempre, digamos que siempre hay mucha controversia en torno a la psiquiatría, tanto desde el movimiento pro psiquiatría y antipsiquiatría, y cómo siempre se ha separado, ¿no? Desde el sano, el enfermo, el manicomio, todo lo que es la violencia incluso a nivel institucional. ¿Cómo verías tú ese asunto? E incluso por ejemplo cuando el psiquiatra puede ordenar un ingreso involuntario, ¿no? Cómo violenta o puede violentar al paciente la propia terapia que establece. ¿Cómo verías tú ahí el enfoque ese bioético, si tiene un mayor peso? Y en último lugar, para no enrollarme mucho, dos cosas más. Por ejemplo, la inclusión de la inteligencia artificial en el diagnóstico médico. ¿Cómo lo ves tú? Si, por ejemplo, puede afectar desde un punto de vista bioético, es decir, deben ser las personas las que en última instancia sean las que tomen esa decisión en el diagnóstico, por ejemplo, un cáncer, si una inteligencia artificial determina que tiene un mayor índice o una mayor probabilidad de morir. Y ya, por último, comentarte el tema, por ejemplo, en el transhumanismo, por ejemplo, si ves un debate interesante, por ejemplo, Sabulescu, que tiene un libro muy interesante que es una bioética desafiante, si las cuestiones, por ejemplo, relacionadas con la edición genética, o por ejemplo incluso de la eliminación de la discapacidad, todo este tipo de cuestiones, van a ser, digamos, una constante y van a ir a una mayor demanda, se van a ir implementando, o si, digamos, va a haber una especie de tránsito lento hacia esta cuestión. Bueno, casi un examen, ¿eh? Voy a intentar ser breve y conciso. El primero, filosofía y medicina. La medicina ofrece una praxis extraordinaria. La praxis médica es una praxis compleja, porque no es un conocimiento puramente técnico. Es un conocimiento técnico que tienes que aplicarlo al caso particular. Entonces la praxis médica es una praxis muy rica para la filosofía. De hecho, hay publicaciones
muy interesantes directamente sobre filosofía y medicina, desde distintas perspectivas, adoptando... hay una frase que dice algo así: el médico que sabe mucha medicina, ni medicina sabe. La necesidad de ubicarse en un plano de conocimiento, en una referencia filosófica, es decir, saber exactamente cuál es la ubicación de el trabajo del médico, relacionando con la pregunta que se hacía, yo creo que es imprescindible, que es necesario, porque la praxis médica es una praxis compleja y necesita de otros conocimientos para saber exactamente qué es lo que se está haciendo y por qué se está haciendo. A ver, lo de la inteligencia artificial y la toma de decisiones tiene que ver con esto. No, a día de hoy no entiendo, no me entra en mi práctica profesional. No es posible que una decisión clínica la tome una máquina. A día de hoy no es posible, porque la cantidad de variables que intervienen y el trato con seres humanos hace que ese tipo de decisiones a día de hoy yo creo que no se puede tomar. O por lo menos creo que estamos todavía lejos. Yo creo que estamos todavía lejos, sobre todo en la práctica médica. Se me ha olvidado la del medio, que era... Sí. Eso ha sido como diría Freud, ha sido un lapsus. Bueno, la psiquiatría es un mundo aparte. La psiquiatría es un mundo aparte dentro de la medicina. Porque mientras que la mayor parte, o si no todas las especialidades, pretenden evolucionar en lo que se llama la medicina basada en la evidencia, es decir, el método científico. Si hago algo es porque sé que me avala un conocimiento científico, una base científica que está detrás de esta decisión. La psiquiatría no. La psiquiatría sigue todavía siendo una especialidad que se basa en el consenso, en la intersubjetividad. Existe un manual de diagnóstico, que es un manual de diagnóstico que se utiliza y que tiene como base la intersubjetividad, es decir, el acuerdo intersubjetivo de los especialistas. Es una disciplina muy peculiar. Esto no significa que me decante por una antipsiquiatría radical, ni mucho menos. Existen las enfermedades mentales. Lo que pasa es que estamos en una situación en la que probablemente todavía queda mucho por conocer. Hay que tomar decisiones con el enfermo psiquiátrico, muchas veces sí, pero sobre todo para protegerlo al mismo. Sobre todo para protegerlo al paciente psiquiátrico. Y a veces son decisiones de contención mecánica, pero sobre todo para proteger al entorno, porque hay veces que es evidente que existe un riesgo físico como consecuencia de su patología, como consecuencia de su enfermedad. Merece es un caso aparte. La psiquiatría va por otro sitio. Si me preguntas por el resto de especialidades, pero la psiquiatría hay que considerarla entre paréntesis, dentro de las especialidades médicas. Yo puedo, si quieres, es como muy bien ha dicho Diego, muy idiomáticamente, un mundo aparte. Algo muy difícil, muy sutil, un trastorno mental, una enfermedad mental. Dentro de los trastornos mentales o enfermedades, el psicópata, los brotes psicóticos, los narcisistas, yo qué sé, es todo tan sutil que el buen psiquiatra debería ser un terapeuta, lo que decía Hipócrates, del arte de, curar mediante la escucha, que hoy en día tanta prisa hay en todas partes, y el tiempo y el sistema y no sé qué. Entonces, también ha dicho Diego lo de, hay enfermedades mentales, estos pacientes que se autolesionan, que hemos visto en que también es muy duro, muy difícil, y como él dice,
tomar una decisión. Yo solo como docente de pedagogía terapéutica, que trabajo todos los días con... Rápido, que nos echan. Con personas con discapacidad, te digo que yo lo que sí quiero romper una lanza a favor también de los psiquiatras y de la ciencia, sobre todo de los médicos. Porque sí que tengo alumnos que han pasado situaciones muy difíciles, muy complicadas, que con la terapia solo no pueden sobrellevar ciertas conductas, a veces autolesivas o a veces de lesionar a otros. Y yo, por ejemplo, últimamente que tenía un alumno con muchos problemas, muchísimos, que era en el centro en el que yo trabajo, en el instituto, y gracias a que un psiquiatra, en coordinación con el departamento de orientación, a través de todos esos síntomas, se ha puesto una medicación, los padres vieron de avión llorando, abrazándonos, diciendo que su hijo era otro, que era otra persona, que era totalmente diferente y que era capaz de relacionarse con sus compañeros, incluso con su hermana. O sea que en ese aspecto, por lo menos lo que es la medicina aplicada, ¿no? Y a la estigmatización que sufren los enfermos mentales muchas veces, ¿no? Cuando un paciente es diabético, pues toma su medicación, y muchas veces cuando un enfermo psiquiátrico tiene que tomar una medicación parece que tiene como, le ponen una etiqueta y está mal. Sí, muy bien.